Crecí en un pequeño pueblo en Carolina del Norte llamado Bakersville, que está a solo unos 25 kilómetros y medio de la línea estatal de Tennessee, y más allá de eso se encuentra el famoso Sendero de los Apalaches. Nunca lo consideré hasta que me mudé a otro lugar, pero hay un cierto espíritu en Apalachia, especialmente en la mitad inferior, donde el sendero se extiende hacia los grandes montes humeantes y el bosque nacional Pisgah. Bakersville está a unos 32 kilómetros al norte de Pisgah, justo en el centro del triángulo donde convergen los tres bosques, y no sé si hay algo en los árboles, las colinas o el agua, pero se mete en las personas para bien y para mal. Por ejemplo, los apalaches son las personas más supersticiosas que he conocido. Casi todas las culturas tienen sus pequeñas idiosincrasias como esa. Probablemente hayas escuchado a alguien decir «toca madera» para evitar que algo malo suceda, o quizás hayan sugerido que un gato negro cruzando tu camino es un presagio de mala suerte. A algunas personas se les dice que nunca caminen bajo escaleras, o que pisar una grieta condenará a su madre a una espalda rota. Pero de todas las personas que he conocido en mis viajes, los apalaches ganan el premio por sus supersticiones bizarras. Por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, decía que nunca confiaba en nadie con un hoyuelo en la barbilla. Siempre solía decir que los hoyuelos los hacía el zapato del diablo, y no era solo un dicho tonto para ella, lo creía seriamente. También pensaba que si tus gallinas ponían huevos en números impares, significaba que se avecinaba una desgracia, y que nunca, jamás debías lavar la ropa en domingo. Tenía un montón de otras reglas locas como esa, y como dije, no era una broma para ella. Realmente creía que si hacía ciertas cosas, como llevar una nuez de nogal en su sostén para evitar el reumatismo, lograría el efecto deseado, y también creía en el poder de la mala suerte y la magia negra con todo su corazón y alma. Supongo que somos mucho más propensos a creer en cosas así aquí en la Baja Apalachia, cosas de naturaleza sobrenatural o fantástica, y por eso creí a mi amigo Scoot de todo corazón cuando dijo que había una bruja viviendo cerca de Rattlesnake Ridge. No le creí cuando me lo dijo por primera vez, pero dijo que su primo juró por sus ojos que había una bruja viviendo allí en una cabaña de una sola habitación, y que había maldecido a 4 hombres justo después de la guerra, quienes terminaron muriendo en circunstancias misteriosas. Pero no solo eso, y gracias a su primo sabía exactamente dónde estaba la cabaña de la bruja, en el lado sur de Rattlesnake Ridge. Naturalmente, exigí que me llevara allí en la primera oportunidad disponible para demostrar que él y su primo no eran un par de mentirosos podridos. Pero para mi sorpresa, prometió indignadamente hacerlo. Teníamos 12 y 13 años en ese momento, así que éramos capaces de encontrar el camino de regreso, después de una larga excursión en el bosque, y lo suficientemente conscientes como para querer mostrar a Scoot que su primo estaba lleno de mentiras. Así que un sábado partimos temprano en la tarde rumbo a Rattlesnake Ridge. Entiendo que probablemente suena como un viaje demasiado peligroso para un par de chicos en su adolescencia temprana, pero si creces en Carolina del Norte rural, aprendes a caminar en el bosque. Siento que hay estereotipos del hombre al aire libre del sur, o del hombre de las montañas del medio oeste caminando sigilosamente por el bosque como una mezcla entre un Chuck y un ninja, pero eso no es del todo exacto. Cualquier hombre de los bosques que valga la pena camina con paso firme por el bosque. Las serpientes detectan las vibraciones, y lo conveniente de las serpientes de cascabel es que te avisan de su presencia si no te oyen llegar y se alejan antes. De todos modos, esto es solo para darte un poco de contexto sobre por qué nuestros padres estaban de acuerdo con que camináramos hasta un lugar llamado así, por una serpiente venenosa. Desde nuestro vecindario, el paseo hasta la cresta nos tomó alrededor de 1 hora a un ritmo casual, hasta que finalmente vimos la cresta cubierta de árboles elevándose ante nosotros, como un gran gigante dormido. El primo de Scoot había dicho que la cabaña de la bruja estaba en el lado sureste de la cresta, y que oleríamos el humo de su chimenea antes de verla. Esta era la misma chimenea donde supuestamente cocinaba los cuerpos desmembrados de los niños que capturaba antes de convertir sus huesos en amuletos mágicos. Pensé que pasaríamos 1 o 2 horas solo deambulando sin poder ver ni oler nada, antes de que Scoot finalmente aceptara que su primo estaba lleno de mentiras. Pero entonces, de repente, empezamos a detectar algo que olía mucho a una fogata, o quizás incluso al humo que salía de la chimenea de una cabaña de bruja.
Scud casi se desmaya diciéndome, te lo dije, te lo dije. ¿No estaba mintiendo en referencia a su primo mayor? Honestamente mentiría si dijera que no me recorrió un escalofrío. Solo recuerdo estar allí con la boca abierta, pasando de no creerle a no querer creerle. Era espeluznante, claro, pero espeluznante como una historia de fantasmas de campamento de Boy Scouts. Oler ese humo de la manera que lo hicimos tuvo una especie de sincronización perfecta, como cuando la pareja inocente de secundaria descubre el gancho aún enterrado en la puerta del coche, o cuando la niñera descubre que la llamada venía de dentro de la casa. Me recorrió un escalofrío y no podía ser real. No había tal cosa como brujas y oler humo de campamento era evidencia de una fogata y nada más. Una vez que me di cuenta de eso, me sentí tonto. El primo de Scud estaba mintiendo y sentirme tonto solo me hizo más decidido a demostrarlo. Además, era una excelente oportunidad para demostrar cuán valiente era frente a Scud, al adentrarme en el bosque en busca del origen del humo. Pensó que estaba loco, diciendo que teníamos que salir de allí, y que debía tener algún tipo de deseo de muerte al buscar a esa bruja. Después de todo, ya había matado a 4 hombres maldiciéndolos, así que no se sabía qué podría hacerles a 2 niños que se adentraran deliberadamente en su territorio. Sabía que quienquiera que estuviera allí, probablemente no reaccionaría amablemente a los extraños, pero también sabía que no existían las brujas, así que no salí corriendo por el bosque, pero seguí adelante con Scud detrás de mí, vigilando de dónde venía el humo. Luego, a unos 200 metros, vimos este matorral de mirto, del tipo denso con hojas onduladas, y detrás de ellos había lo que parecía ser una vieja cabaña de troncos, con una gran chimenea de piedra a un lado. Y Scud dijo, ¿me crees ahora? Admito que la evidencia estaba a su favor, pero hasta que viéramos gatos negros y escobas voladoras, no creía ni una palabra. Y no iba a llegar tan lejos solo para darme la vuelta ahora que habíamos encontrado lo que buscábamos. Para quienes no conocen los mirtos de cera, brotan bastante cerca del suelo, lo que significa que tienes que agacharte bajo todas las hojas y ramas si quieres atravesar un parche de ellos. También había algún que otro cornejo, lo que significaba que teníamos que zigzaguear para llegar a donde podíamos ver la cabaña de troncos en toda su destartalada gloria. Pero cuando finalmente pusimos los ojos en esa cabaña, se veía exactamente como esperarías que se viera la cabaña de una bruja. Había una escoba justo al lado de la pequeña entrada con todo tipo de hierbas secas, campanas de viento y cosas que parecían amuletos colgando a ambos lados de la puerta. Scud casi tuvo un ataque cuando vio la escoba y tengo que admitir que en ese momento comencé a creerlo realmente. Pero justo cuando empezábamos a sentirnos realmente y verdaderamente asustados, la puerta de la cabaña se abrió de golpe y salió la bruja de Rattlesnake Ridge. Tenía el cabello blanco y desigual, caminaba con una leve inclinación y juro que tenía 1 o 2 verrugas en la nariz y la barbilla. Estaba a punto de orinarme de miedo al verla, maldiciéndome por no creerle a Scud y a su primo, pero al menos me quedé callado. Scud, por otro lado, gritó con voz temblorosa, «¡Ahí está la bruja!». La bruja lo oyó, se giró y miró en nuestra dirección gritando, «¿Quién está ahí? Será mejor que se muestren». Pero en ese punto, Scud y yo ya estábamos corriendo como ciervos asustados, sordos y ciegos a cualquier cosa excepto a alejarnos de Rattlesnake Ridge, y la bruja que no deberíamos haber buscado. Estábamos aterrorizados, absolutamente fuera de nosotros de miedo. Estábamos convencidos de que la bruja nos iba a maldecir por haber invadido su territorio, y que era solo cuestión de tiempo antes de que también termináramos muertos en circunstancias misteriosas. Acordamos ir cada uno a nuestras casas, para pedir ayuda a nuestros padres. Tal vez los policías podrían ir allí y convencer a la bruja de retirar su maldición, pero lo que hiciéramos, teníamos que hacerlo rápido. Así que, después de despedirnos con lo que esperábamos no sería nuestra última despedida, cada uno se dirigió a su casa para suplicar ayuda a nuestros padres. Recuerdo contener las lágrimas hasta llegar a la casa de mis padres, pero en cuanto entré por la puerta y mi mamá me preguntó por qué me veía tan mal, me derrumbé y le conté todo. Cómo no había creído a Scud y su primo sobre la bruja en la cresta, cómo invadimos su propiedad y cómo ahora probablemente estábamos malditos para sufrir una muerte prematura. Todo el alboroto hizo que mi papá saliera del garaje, y él y mi madre escucharon toda la historia antes de finalmente asegurarnos. Nos dijeron que no existían las brujas, pero que ciertamente había una anciana viviendo cerca de esa cresta.
Había vivido allí por mucho tiempo y todo lo que quería era que la dejaran en paz y por eso se enojó cuando nos oyó en los arbustos. No podía ponernos ninguna maldición, no íbamos a morir, pero no era una buena idea ir a vagar por el bosque por cualquier razón, especialmente si esa razón era molestar a una pobre anciana. Una vez que me aseguraron que la mujer que vimos no era una bruja, comencé a calmarme un poco. Pero eso no explicaba por qué una mujer vivía sola en el bosque así y cuando pregunté, me dijeron que era complicado, pero que ella quería vivir allí sola. No es que la gente del pueblo fuera mala con ella ni nada de eso. Después de eso, mi mamá llamó a la mamá de Scoot y hablaron para asegurarse de que todos estuvieran en la misma página. Los padres de Scoot eran buenas personas, así que le dijeron básicamente lo mismo que a mí. No teníamos que tener miedo de esa anciana, pero no debíamos andar husmeando en su propiedad nunca más. Scoot y yo entonces pudimos hablar por teléfono y pasamos de llorar a reír en cuestión de minutos. Fue puro alivio, creo, y también lo divertido que era que corrimos a toda velocidad de una mujer cuya velocidad máxima probablemente era de un par de kilómetros por hora. Seguimos adelante después de eso. Recuerdo pensar en esa mujer de vez en cuando, pero no le tenía miedo, solo pensaba que era un poco extraña por vivir sola en el bosque así. No sentía lástima por ella. Es decir, ella eligió vivir allí y no sabía por qué, pero tampoco me importaba saber. Ella era solo la vieja loca de los gatos que vivía en el bosque, y al igual que todos los demás en el pueblo, ese hecho se volvió tan normal para mí como cualquier otra cosa. Supongo que muchos otros niños les preguntaron a sus padres lo mismo. El primo de Scoot hablaba de la bruja, y nosotros también cuando regresamos a la escuela ese lunes. Contábamos a todos que habíamos estado allí, y que ella no era realmente una bruja, y luego nos reíamos de todos los que juraban que lo era, y que estábamos condenados a morir cualquier día por la maldición que nos había puesto. Los otros niños habían escuchado sobre esos 4 hombres que supuestamente había maldecido para morir, pero nosotros sabíamos la verdad. Teníamos a los adultos que nos decían la verdad no tan aterradora, así que no teníamos miedo en absoluto. Y eso prácticamente resolvió el argumento, ya que muchos otros niños mencionaron cómo sus padres también les habían contado la verdad. Ella era solo una pobre y extraña anciana, y las muertes de esos 4 hombres no tenían nada que ver con ella. Pero como llegué a aprender, eso no era estrictamente la verdad. La primera parte de esta historia, es decir, mi encuentro con Scoot y la bruja, tuvo lugar a mediados de los años 70, hace mucho tiempo. Recuerdo que fue a finales de abril de 1975, porque la televisión mostraba imágenes de Vietnam casi sin parar. Las cosas estaban empeorando para la gente en el terreno. Y recuerdo a mi papá viendo películas de helicópteros levantando gente de los tejados en Saigón. La siguiente parte, que no tiene mucho que ver con la bruja, tuvo lugar en 2004 cuando Scoot y yo estábamos en casa en Bakersville visitando a la familia. No había ningún lugar para beber alcohol alrededor de Bakersville, así que tuvimos que tomar un taxi hasta Burnsville, a unos 16 kilómetros al sur, para emborracharnos allí antes de que mi hermana condujera para recogernos al cierre. No había visto a Scoot en tal vez 2 años en ese momento, y como los Panthers estaban jugando esa noche, quería ganarle en el billar, y pensé que lo llevaríamos a un pequeño bar allí para realmente aprovechar las cosas. De todos modos nos dirigimos allí. Los Panthers pierden su juego, pero gano en el billar, así que eso lo equilibra. Era una noche de semana, así que el lugar estaba bastante vacío durante la última hora de servicio. Solo unos pocos clientes en algunas cabinas y Scoot y yo tomando nuestras cervezas en el bar. Estábamos muy metidos en la conversación, recordando el pasado, y hablamos de esto y aquello hasta que eventualmente salió el tema de la bruja de Rattlesnake Ridge, y empezamos a reírnos, maldiciendo al primo de Scoot por habernos asustado tanto. Pero luego, con los años de experiencia a nuestras espaldas, comenzamos a especular sobre por qué la bruja vivía allí en primer lugar. Estoy seguro de que no le importaría que la llamáramos así, ya que su reputación ciertamente mantenía a la gente alejada de sus asuntos. Pero me parecía extraño que nunca me hubiera tomado el tiempo de averiguar por qué estaba allí, pero también quiénes eran esos 4 hombres que supuestamente habían muerto, y por qué la gente culpaba sus muertes a la maldición de nuestra bruja. Empezamos a especular muy casualmente. No pensaba que ella seguiría viva, era antigua cuando éramos niños, así que ambos coincidimos en que probablemente ya no estaría,
casi 30 años después, a menos que realmente fuera una bruja. De todos modos, estábamos hablando de ella de un lado a otro cuando de repente el hombre mayor que estaba a unos asientos de nosotros en el bar, le pidió al barman una más para él y una más para cada uno de los chicos a los que estaba a punto de contar una larga y escalofriante historia. Luego nos invitó a sentarnos junto a él. Se presentó como un exresidente de nuestro pueblo natal, Bakersville. Nos presentamos, le agradecimos por la cerveza y luego le preguntamos qué tipo de historia escalofriante tenía para contarnos, mientras nos reíamos. Debería haber sabido que concernía a la bruja. Supongo que estaba un poco lento debido a las cervezas, pero cuando nos dijo que sabía por qué la bruja de Rattlesnake Ridge había elegido vivir donde vivía, y además, sabía por qué la gente relacionaba las muertes de esos hombres con ella, mi interés se despertó. El viejo nos dijo que si esto fuera hace 30 o 40 años, nunca se hubiera atrevido a contarnos la verdad. Pero como todos los involucrados ya habrían fallecido en este punto, incluida la bruja, no había razón para no saber la verdad, especialmente si alguna vez la habíamos visto con nuestros propios ojos. Y, tontamente, comencé a burlarme del tipo, probablemente debido a todas las cervezas de nuevo. No era que se hubiera ofrecido a contarnos la historia, ni que lo hiciera de manera tan dramática, sino que intentó decirnos que la bruja y las muertes de esos 4 hombres realmente estaban relacionadas de alguna manera. Empecé a preguntarle si ella los había convertido en ranas, o había volado en su escoba para reclamar sus almas en la noche de luna llena. Pero el tipo negó con la cabeza, evidentemente sin apreciar mis intentos de humor. Nos dijo que las muertes de esos hombres no tenían nada de sobrenatural, pero que estaban muy relacionadas con la bruja y la razón por la que había elegido vivir sola allí. Reiteró que si las personas involucradas aún estuvieran vivas, no habría manera en el infierno de que estuviera contando toda la historia a un mocoso como yo, en sus palabras. Así que, si no quería escuchar, podía tomar mi cerveza e irme al diablo. Sus palabras de nuevo. Si quería escuchar, podía sentar mi trasero y descubrir por qué al menos una de las muertes de esos hombres tenía que estar relacionada con la bruja. Porque uno de los hombres había sido su propio maldito esposo. Entonces, me di cuenta de lo terriblemente que había juzgado mal toda esta situación, y en todos mis años, nunca había escuchado a nadie mencionar que una de las supuestas víctimas de la bruja había sido su propio esposo. El hecho de que este tipo supiera eso, y estuviera dispuesto a contárnoslo, le dio toda una nueva legitimidad, así que me senté y escuché lo que tenía que contarnos. El nombre de la bruja era Dora Ann Quinlan, y en 1941, se casó con un hombre llamado James Cranwell. Su matrimonio fue feliz, al principio de todos modos, y luego los japoneses bombardearon Pearl Harbor, y el mundo cambió de la noche a la mañana para ellos. Cranwell fue llamado al ejército, y luego fue enviado a luchar contra los alemanes en el norte de África, y en algún momento durante su servicio, fue declarado desaparecido en combate. Unos meses después, Dora Ann recibió la noticia de que se habían encontrado muchos cuerpos estadounidenses. Los alemanes los habían tomado prisioneros y luego, en lugar de llevarlos a algún campo, esos bastardos nazis los masacraron, amontonaron sus cuerpos y luego los incendiaron. Algunas pertenencias de James fueron encontradas entre los restos carbonizados, así que se asumió que había estado entre los ejecutados por los alemanes. Ella recibió la noticia en el verano de 1942 y Dora Ann quedó devastada. Llevó luto durante meses, pero para la Navidad de 1943 se decía que se estaba acercando a un empleado de la tienda de comestibles que había sido declarado no apto para el servicio. No creo que pudieras encontrar a una sola persona que juzgara a Dora Ann duramente por querer encontrar la felicidad de nuevo, pero aún así, no quería mancillar la memoria de su matrimonio con su difunto esposo, así que optó por llevar el asunto en secreto, y eso les funcionó durante todo 1944. Pero para las fiestas de ese mismo año, el asunto era un secreto a voces. Sin embargo, naturalmente, casi nadie pensaba menos de Dora Ann por querer reavivar un poco de romance en su vida, así que la gente simplemente se hacía la tonta mientras esperaban en silencio alguna propuesta de matrimonio. Pero entonces, a principios de 1946, justo cuando todos esperaban que Dora Ann y el empleado se casaran,
recibió un telegrama del ejército con noticias que sacudieron su mundo tanto como cuando los japoneses hundieron el Arizona con torpedos. Su esposo, James Arthur Cranwell, estaba vivo. Cranwell había sido prisionero en uno de los últimos campos en ser liberados durante la marcha aliada a través de Alemania, y cuando lo encontraron, estaba al borde de la muerte. Cuando dejó los Estados Unidos, James pesaba alrededor de 82 kilos, más o menos, pero para cuando lo llevaron de regreso al hospital de campaña estadounidense, no pesaba ni un gramo más de 43 kilos. Esquelético, lo llamaban. Pero en los meses que siguieron a su rescate, ganó algo de peso, aprendió a caminar de nuevo y lo primero que pidió fue que contactaran a su esposa. Unos días después, Dora Ann recibió su telegrama, y ella y el empleado sabían que su relación estaba condenada. James regresó a casa y todo el pueblo lo recibió como un héroe, incluida Dora. Pero había un gran problema. Ella no quería terminar su relación con el empleado, lo que resultó en un serio error de juicio. Una noche, después de una sesión de bebida pesada con sus viejos amigos de la escuela secundaria, James Cranwell llegó a casa y encontró a su esposa en la cama con ese empleado de la tienda de comestibles. Lo que sucedió a continuación es algo que casi no merece ser repetido, así que intentaré ponerlo de manera implícita. Cranwell estaba furioso. Golpeó al empleado hasta dejarlo hecho pulpa, lo ató al marco de la cama con su cinturón y luego se dispuso a darle una lección a Dora Ann. Pero eso no fue suficiente. Cuando sus amigos intentaron irse, Cranwell insistió en que se quedaran y miraran. Luego, cuando terminó, exigió que también le enseñaran una lección a Dora Ann y ellos golpearon a esa chica, y luego se turnaron para abusar de ella. Luego, cuando todo terminó, el empleado que había sido obligado a presenciar todo desde solo unos pocos metros de distancia, fue arrastrado al bosque fuera del pueblo, y luego le dispararon en la cabeza. Cranwell y sus amigos luego hicieron algo para esconder el cuerpo. Nadie sabe qué, porque nunca lo encontraron, pero Dora Ann sabía que habían matado al empleado, y se lo dijo al sheriff del pueblo cuando él le preguntó al respecto. Cranwell mantuvo a Dora encerrada durante unos días y luego la echó de la casa descalza, con nada más que un vestido sucio. Ella caminó hasta el pueblo y fue directamente a la oficina del sheriff para contarle todo. El sheriff fue a hablar con Cranwell, pero él negó todo. Sí, era cierto que había llegado a casa para encontrar a su esposa en la cama con otro hombre, después de haber falsamente creído que se quedaría fuera toda la noche y claro, podría haber abofeteado un poco al tipo antes de echarlo, pero no lo había matado. Amenazó con matarlo si alguna vez lo volvía a ver, pero no lo había asesinado. No, el empleado había desaparecido debido a la vergüenza de lo que había hecho, y si volvía a aparecer en el pueblo, Cranwell afirmó que estaba dispuesto a dejar pasar el incidente y hacer las paces. De mala gana, el sheriff estuvo de acuerdo. El problema era que si tenía una pizca de evidencia de que Cranwell había matado al empleado, o si podía probar más allá de toda duda que todo lo que Dora Ann decía era cierto, estaría feliz de presentar un caso contra Cranwell y sus amigos, pero aparte de Dora Ann, que en ese momento no era vista con buenos ojos debido a su decisión de continuar el asunto, el sheriff no tenía testigos, ni evidencia, y por lo tanto, no tenía caso. Pero eso no sentó bien a los habitantes de Bakersville. Desde su perspectiva, lo único que notaron al principio fue que el empleado estaba desaparecido y pasaron días antes de que Dora Ann llegara al pueblo para dar un testimonio al sheriff y sus ayudantes. Después de eso, la noticia del incidente se propagó como un reguero de pólvora, y aunque todos coincidieron en que Dora y su enamorado deberían haber terminado el asunto, nadie pensó que mereciera una sentencia de muerte. Y lo que Cranwell y sus amigos le hicieron a Dora Ann fue nada menos que imperdonable. Ciertas figuras se acercaron al sheriff del pueblo y le rogaron que hiciera algo al respecto. El sheriff entonces ordenó que perros rastreadores buscaran alrededor de la propiedad de Cranwell, y ellos detectaron el olor de un cuerpo que había sido movido en algún momento en la última semana o algo así. Esto por sí solo era incriminatorio, pero los ayudantes no pudieron encontrar ningún cadáver ya que el rastro simplemente se desvanecía en algún lugar del bosque cerca de Rattlesnake Ridge. Claro, alguien más podría haber matado al empleado, y tal vez lo hicieron en su propiedad, afirmó Cranwell, pero seguro que no fue él, y su pronto ex-esposa estaba bienvenida a presentar cargos si quería. Pero ella no lo hizo.
En su lugar, Dora Ann fue a vivir con sus padres y pasó el futuro previsible escondida en su vieja habitación de infancia, sumida en una profunda depresión. Fue una situación increíblemente triste y horrible, pero la gente de Bakersville no estaba dispuesta a dejar que una atrocidad así pasara sin consecuencias. Pasaron meses y con cada día que pasaba, aquellos que asesinaron al empleado se convencieron más y más de que se habían salido con la suya. Pero una noche, Bakersville se acostó a dormir sin ninguna preocupación en el mundo, y a la mañana siguiente los residentes se despertaron para encontrar el pueblo lleno de oficiales de la patrulla estatal. Durante la noche, no solo la casa de Cranwell se había incendiado presumiblemente con James Arthur quemado hasta quedar hecho cenizas, sino que también sus dos viejos amigos de la escuela secundaria habían sufrido accidentes misteriosos y horribles. Uno había conducido fuera de la carretera en un tramo claro de la autopista y luego chocó contra un árbol a lo que debía ser al menos 80 kilómetros por hora. El otro había bebido una botella entera de whisky malo y había sido lentamente envenenado mientras estaba inconsciente. Las tres muertes sospechosas causaron un gran alboroto en los canales de la aplicación de la ley, y con el departamento de bomberos local y el del sheriff abrumados con las varias escenas, se llamó a la patrulla estatal. Visitaron cada casa en el pueblo preguntando a todos las mismas dos preguntas. ¿Viste algo? ¿Y oíste algo? Para ambas preguntas todos dieron las mismas dos respuestas, no y no. De alguna manera, 3 hombres habían muerto sin que nadie en el pueblo tuviera la menor idea de cómo habían perdido la vida. Para los habitantes del pueblo fue un accidente extraño, y el hecho de que los 3 hombres hubieran muerto en cuestión de horas y todos estuvieran involucrados en la desaparición del empleado. Bueno, eso era solo una gran coincidencia, ¿verdad? Al igual que había sido una mera coincidencia que alguien hubiera sido asesinado en la propiedad de James Cranwell la misma noche que el empleado desapareció. Solo una de las muertes fue probada como asesinato, ya que la patrulla estatal demostró que el incendio en la casa de Cranwell fue causado por incendio premeditado. Pero en cuanto a sus 2 amigos, ambas muertes parecían no ser más que trágicos accidentes. Cuando las noticias de sus muertes llegaron a Dora Ann, se dijo que sonrió por primera vez en meses. Comenzó a comer adecuadamente de nuevo, a dormir bien de nuevo y después de un tiempo, comenzó a dar largos paseos por el bosque. Salía sola la mayoría de los días, partiendo justo después del amanecer y regresando justo antes del anochecer, y pasaba cada viaje deambulando por el último lugar donde los perros rastreadores detectaron el olor del cuerpo del empleado en Rattlesnake Ridge. Ella estaba buscando el cuerpo y siguió buscándolo durante años y años, hasta que un día, Dora Ann dejó de regresar a casa. La gente pensó que tal vez se había quitado la vida allí. Otros pensaron que había recibido una mordedura de serpiente de cascabel o había tenido un encuentro con una osa protectora, pero luego, algún tiempo después, supongo que alguien debió haber encontrado su cabaña allí, ya sea recién construida o renovada de manera improvisada, y entonces se corrió la voz de que ella seguía viva. Supongo que las muertes de los hombres debieron haber permanecido en la mente de la gente durante un tiempo, lo suficiente para que sus hijos y nietos hablaran de ello, y es entonces cuando creo que los rumores de brujería comenzaron a callar a los niños curiosos. Cuanto menos se hablara de ello, mejor, y si los niños insistían en hablar de ello, lo mejor era envolver la verdad en mito y leyenda. Supongo que Dora Ann pensó que estaría mejor posicionada para encontrar el cuerpo de su antiguo amante, si residía cerca de su última ubicación conocida. Así podría pasar el resto de sus días tratando de encontrarlo mientras estaba agradablemente aislada de un mundo que tan terriblemente la había decepcionado. Que ella y su amante fallecido descansen en paz, y muchas gracias al anciano en el bar esa noche que finalmente nos dio las respuestas al antiguo misterio de la bruja de Rattlesnake Ridge. Hace muchos años, un viejo amigo mío y yo estábamos caminando por una sección del Sendero de los Apalaches en Tennessee. Llevábamos equipo de campamento junto con un montón de otras cosas de supervivencia, pero a pesar de que intentamos empacar lo más liviano posible, día tras día de caminata casi continua realmente comenzó a pasarnos factura. Además, estaba el factor inesperado de no poder dormir bien al aire libre. Cada uno de nosotros había hecho un poco de campamento en el pasado, pero lo habíamos hecho en el noreste y en un entorno muy controlado y seguro.
Dormir en tiendas de campaña delgadas como papel en los Apalaches, sin embargo, era algo completamente diferente. Entonces, en la tarde del cuarto día de nuestro viaje, nos encontramos con un excursionista solitario que venía en dirección opuesta por el sendero. Así que nos detuvimos y le preguntamos qué nos esperaba en el sendero más adelante. Y fue entonces cuando mencionó un refugio, uno de 2 pisos que tenía camas de campamento tanto en la planta baja como en el primer piso. Dijo que estaba a solo unos 16 kilómetros más adelante por el sendero, y que, si nos poníamos en marcha nuevamente, podríamos llegar antes del anochecer si realmente nos dábamos prisa. Un refugio cerrado como ese significaba que podríamos dormir 8 horas completas, lo que en ese momento sería un gran impulso tanto físico como mental. Así que, después de agradecerle 1000 veces, volvimos al sendero de inmediato. Tal vez 3 o 4 horas después, el refugio apareció a la vista y, aunque no era exactamente lo que esperábamos, ciertamente era mejor que volver a montar el campamento. La estructura de madera no estaba completamente cerrada, pero tenía estas 2 plataformas elevadas para dormir, una más alta y otra más baja. Supongo que eso es lo que el tipo quiso decir con 2 pisos. Imaginamos una pequeña cabaña o algo así, con una puerta y tal vez una chimenea, pero los mendigos no pueden ser exigentes, así que reclamamos una de las plataformas para dormir lanzando nuestras bolsas sobre ella antes de desempacar nuestros suministros de comida para prepararnos la cena. Tal vez 1 o 2 horas después de haber comido, mi amigo y yo estábamos descansando cerca del refugio, cuando de repente vimos a otros 2 excursionistas acercándose por el sendero hacia nosotros. Era un chico y una chica, y supuse que podrían ser una pareja. Al saludarlos, nos preguntaron si ambas plataformas para dormir estaban ocupadas, y cuando dijimos que no, el chico, la mitad de la pareja, preguntó si podían usarla. Dijimos que sí, y que trataríamos de ser buenos compañeros de litera para que todos pudiéramos descansar bien sin preocuparnos de que cosas se arrastraran o se deslizaran en nuestras tiendas. No te equivoques, sabíamos que podíamos sellar nuestras tiendas y mantener fuera a los insectos, serpientes y criaturas más grandes, pero intenta dormir en un pedazo de plástico sin aire durante los veranos tempranos de Tennessee. Descubres que has creado menos un espacio para dormir y más una sauna. De todos modos, estábamos muy felices de encontrar un refugio, pero la pareja, que sí resultó ser una pareja, no lo estaba en absoluto. Empezaron a discutir casi tan pronto como pusieron su equipo en el suelo, lo que significaba que el ambiente pasó de «Oh, genial, tenemos compañía», a «Bueno, esto es incómodo más rápido de lo que puedes decir, problemas en el paraíso». No tuvieron una pelea en toda regla ni nada, pero podíamos escucharlos discutiendo en voz baja en la plataforma para dormir durante un rato, y luego se callaban, pero volvían a empezar minutos después. El mayor descanso en la tensión fue cuando mi amigo dijo algo como «Jesús, ya dejen de discutir en voz baja». Comencé a reír y luego la chica de la pareja nos enfrentó preguntando «¿Qué es tan gracioso? ¿Qué es tan gracioso, eh?» Negamos todo, insistiendo en que nos reíamos de otra cosa, y el novio o prometido de la chica tuvo que básicamente alejarla de nosotros mientras explicaba que no nos estábamos riendo de ellos. Quiero decir, sí lo estábamos, pero no tenía sentido convertir una discusión de 2 personas en una discusión de 4, y el ambiente ya era lo suficientemente malo como estaba. Así que, como dije, la pareja a nuestro lado discutió de manera intermitente casi toda la noche, pero lograron calmarse lo suficiente como para que todos pudiéramos dormir un poco. Pero en algún momento en medio de la noche, mi amigo y yo nos despertamos al sonido de ellos discutiendo de nuevo, solo que esta vez era mucho más fuerte que antes. No pude entender exactamente sobre qué discutían. Solo escuché alguna que otra palabra, como la chica susurrando algo como «Nunca me escuchas», o el chico diciendo algo como «Es demasiado lejos, Sara, no llegaremos a tiempo». Siguieron así, cada vez más y más fuerte, y justo cuando estábamos a punto de decirles que se callaran para que pudiéramos dormir un poco, la chica levantó la voz hasta casi un grito bajo y le dijo al chico «¿Así? Pues tal vez eso es exactamente lo que haré». Esto fue seguido por el sonido de alguien moviéndose en la plataforma para dormir junto a y debajo de nosotros. El chico empezó a decir algo como «No hagas esto», y luego dijo el nombre de la chica. Pero no quiero repetirlo aquí, prefiero no dar demasiada información en línea. De todos modos, su discusión se hizo un poco más fuerte, y estábamos tratando de entender qué era lo que el chico no quería que la chica hiciera.
cuando de repente ella arrojó su mochila desde la plataforma, y luego escuchamos el sonido de ella bajando la escalera antes de que apareciera a la vista. El chico y la chica continuaron su discusión críptica durante 1 minuto o 2, pero una cosa se hizo obvia. La chica estaba a punto de caminar por el sendero oscuro armada solo con una linterna porque, por alguna razón, quería continuar su caminata mientras asumía que su novio quería descansar toda la noche. Entiendo que estaba enojada con él o lo que fuera, pero caminar sola y de noche, especialmente en un lugar como los Apalaches del Sur, nunca es una buena idea. Mi amigo llamó. «Disculpa, señorita, no haría eso si fuera tú». Pero ella lo interrumpió gritando una grosería en su dirección, y ambos nos quedamos como, «Bueno, haz lo que quieras». Y compartimos una risita nerviosa mientras el novio de la chica la llamaba una última vez. Luego la vimos caminar hacia los árboles, viendo cómo el haz de su linterna se hacía más y más tenue hasta que finalmente, cuando estaba a punto de desaparecer por completo, mi amigo se movió hacia el borde de la plataforma y comenzó a hablar con el chico de la pareja. «Deberías ir tras ella», recuerdo que dijo, pero al principio el chico estaba como «para nada, si ella quiere irse, que se vaya». Reconociendo que estaba enojado y se arrepentiría al 100% de no ir tras ella, comenzamos a insistir en que siguiera a su chica y luego mi amigo, probablemente tratando de galvanizarlo, le dijo: «Si tienes demasiado miedo para ir tras ella, está bien, pero yo lo haré». Supuse que era la falta de sueño lo que lo hacía hablar así, y estaba a punto de decirle que no provocara al chico cuando escuché desde la otra litera: «¿Qué dijiste, idiota?». Y mi corazón se hundió. Estaba pensando que mi amigo estaba a punto de pelearse a puñetazos con un completo desconocido en el fin del mundo. Afortunadamente, el chico no bajó de su plataforma, y los dos simplemente siguieron hablando basura el uno al otro. No quería realmente inflamar la situación, pero no pude evitar estar de acuerdo en que el chico debería ir tras ella, incluso si solo era para convencerla de que regresara al refugio. La discusión continuó por este camino tonto e inmaduro durante 1 minuto o 2, y recuerdo levantarme de mi saco de dormir y prepararme para ponerme las botas. Si mi amigo y su novio estaban contentos discutiendo como niños, alguien tenía que ser el adulto y ponerse las botas para ir a decirle a esa chica que una caminata nocturna en solitario sonaba como la madre de todas las malas ideas. Intenté una vez y fallé una vez en hacer que los dos chicos se callaran para poder anunciar mi partida y pedir su ayuda. Siguieron así durante unos segundos más, y fue entonces cuando lo escuchamos. El grito que resonó a través del bosque oscuro cortó su discusión como un cuchillo caliente en la mantequilla y lo silenció por completo. Luego, mientras todos estábamos allí congelados de terror, escuchamos un segundo grito y eso nos lanzó a la acción. Me puse las botas, los otros 2 chicos hicieron lo mismo y luego, después de agarrar nuestras linternas, comenzamos a apresurarnos por el sendero en dirección a los gritos. El novio de la chica iba muy por delante de nosotros, y no sé si corrió en la universidad o lo que sea, pero debería haberlo hecho. O tal vez darse cuenta de que su chica estaba en peligro, le dio velocidad sobrehumana, porque nos dejó comiendo su polvo para llegar a ella lo más rápido posible. Los gritos se hicieron más fuertes y fuertes a medida que nos acercábamos más y más a ella, y de repente allí estaba, tirada justo al lado del sendero delante de nosotros, y de inmediato pude ver por qué estaba gritando. Una de las piernas de la chica estaba en un ángulo extraño y antinatural, claramente rota, pero cuando llegamos a ella y comenzamos a darle primeros auxilios, ella empezó a gritar que él estaba allí, que todavía estaba allí. Alguien preguntó quién estaba allí y luego la chica respondió: «La persona que me rompió la pierna». Al principio, obviamente, todos estábamos pensando: «Ok, no la toques, no empeores la fractura». Pero luego, en el momento en que dijo que alguien la había atacado, mi amigo y el novio de la chica empezaron a tratar de levantarla mientras mi amigo comenzaba a iluminar el bosque a nuestro alrededor, tratando de ver a quién la chica estaba gritando. Esos fueron legítimamente los minutos más aterradores de toda mi vida. Alguien estaba allí afuera, alguien que quería hacernos daño físico, y solo podíamos movernos tan rápido como podíamos transportar de manera segura a la chica con la pierna rota. Cada 2 segundos le preguntaba a mi amigo: ¿ves a alguien? Y todo el tiempo él respondía: no lo sé, no puedo decirlo, porque tenía que cubrir como 360 grados con una sola linterna. La chica estaba gritando justo en mi oído mientras la sostenía de un lado,
así que tenía que preguntarle a mi amigo una y otra vez, solo para poder escuchar sus respuestas, todo mientras esperaba que algún psicópata de las montañas apareciera de detrás de un árbol en cualquier momento, antes de golpearme en la cabeza con lo que sea que le rompió la pierna a la chica. Afortunadamente, pudimos regresar al refugio sin encontrarnos con nadie, y allí nos armamos con nuestros cuchillos y hachas, y luego empezamos a darle primeros auxilios a la chica. Y esto fue mucho antes de que existieran los teléfonos celulares, así que no había manera de llamar al 911 o a las estaciones de guardabosques para pedir ayuda. Tuvimos que patrullar literalmente nuestro refugio de madera toda la noche con nuestras linternas en mano, asegurándonos de que nadie se acercara sigilosamente a nosotros. Y toda esa situación hizo que fuera la segunda cosa más aterradora que he experimentado. Al menos en ese momento estábamos armados de alguna manera, pero como probablemente ya estás pensando, el gran temor era que alguien con un arma simplemente usara el haz de nuestra linterna como objetivo. Si eso sucediera, seríamos patos sentados, peces en un barril, y no tendríamos ninguna oportunidad. Pero si alguien nos siguió de regreso al refugio esa noche, eligieron no mostrarse y aguantamos hasta el amanecer antes de volver a ponernos en marcha. La otra cosa realmente espeluznante fue justo después de que llevamos a la chica de regreso al refugio y comenzamos a darle primeros auxilios. Obviamente todos teníamos mucha curiosidad por saber quién o qué la atacó. Ella seguía diciendo que no vio la cara del tipo, pero después del impacto en su pierna y de caer al suelo, vio la espalda del tipo corriendo a través de los árboles. Estaba un 99% segura de que era un hombre y que le había golpeado la pierna con un palo o algo contundente antes de correr. Definitivamente era algún tipo de palo o herramienta, dijo, no un golpe o una patada. Alguien había esperado a que pasara corriendo. Salió de un lado y la golpeó con algo tan fuerte que le rompió la pierna. Era aterrador pensar que si no hubiéramos corrido hacia allí cuando lo hicimos, quienquiera que le rompió la pierna probablemente habría regresado para la segunda parte. Supuse que probablemente se había dado la vuelta para ir por ella. Luego vio todas nuestras linternas viniendo por el sendero hacia los gritos, y eso también me hace pensar que era solo una o tal vez 2 personas como máximo, números pequeños para que pudiéramos asustarlos de esa manera. De todos modos, una vez que amaneció y tuvimos algo de luz decente, improvisamos una camilla, subimos a la chica en ella y luego la llevamos hasta un pequeño pueblo llamado Hampton, donde pudimos conseguirle atención médica. Originalmente íbamos a separarnos allí, pero no antes de intercambiar información de contacto para mantenernos en contacto y ver cómo iban las cosas. Pero luego, literalmente mientras nos alejábamos, decidimos quedarnos en el pueblo, ayudar al chico de la pareja con todas las cosas estresantes que tenía que lidiar, ya sabes, informes policiales y todo eso, y también descansar bien en una habitación de hotel si podíamos encontrar una. También nos dimos cuenta de que sería muy estúpido simplemente regresar por los mismos senderos en los que acababa de ocurrir el ataque, y hacerlo sin dormir sería una locura. El resto de la historia es un poco aburrida, así que la resumiré. Nos mantuvimos en contacto con la pareja para asegurarnos de que estaban bien, y para averiguar si atraparon a la persona que atacó a la chica. Y no es ninguna sorpresa para aquellos que adivinan que la policía no tenía ni idea de por dónde empezar y no fueron muy útiles en absoluto. La pierna de la chica pareció sanar bien. Terminamos el resto de nuestra caminata después de saltarnos unos 16 kilómetros solo para estar seguros de que estábamos bien lejos del sitio del ataque. Encuentros humanos como ese tienden a ser tan raros como dientes de gallina en un lugar como el Sendero de los Apalaches. El 99,9% de las personas que conoces son fundamentalmente buenas y puedo atestiguarlo yo mismo. Pero no son solo los osos y las serpientes de los que tienes que preocuparte ahí fuera. Aprendí eso de la manera difícil, y puedes suponer que mantuve mi cuchillo de supervivencia a mano cada vez que me iba a dormir por el resto de ese viaje de senderismo en Tennessee. Durante el verano entre mi segundo y tercer año en la universidad, mi compañero de estudio, que se convirtió en mi mejor amigo de por vida, y yo decidimos que nos gustaría recorrer la sección de Vermont del Sendero de los Apalaches. Al principio todo iba genial. Ya habíamos hecho algunas caminatas juntos antes, así que sabíamos que podríamos soportar las partes más difíciles del sendero juntos.
Para el tercer día todavía estábamos de buen ánimo y esperábamos con ansias nuestros 2 días finales de caminata. Pero luego, durante la tarde de ese primer día, vimos algo que nos hizo acortar nuestro viaje en 2 días completos. Estábamos caminando, rezando a los dioses del sendero para que no lloviera, cuando mi amigo de repente se detuvo y señaló algo entre los árboles, fuera del sendero. Parecía un trozo de tela roja brillante de algún tipo, apenas visible. Pero ahí estaba, colgando de una rama de árbol a unos 20 o 30 metros del sendero. Ambos dijimos algo como, ¿quién diablos hace eso? En referencia a quién diablos simplemente arroja su ropa sucia sobre una rama en lugar de llevarla de regreso a casa, porque eso es honestamente lo que pensamos que había pasado. Así que nos dirigimos hacia esa camisa al azar, pensando que podríamos quitarla y tirarla a la basura una vez que volviéramos a la civilización. Pero cuanto más visible se hacía la tela roja, más nos dábamos cuenta de que no había sido simplemente arrojada allí al azar. Era un marcador para lo que yacía debajo. Justo allí, en la tierra debajo de lo que resultó ser una camisa roja, había lo que parecían ser 2 tumbas vacías. Mi amigo y yo casi nos volvimos locos, principalmente porque había 2 tumbas y nosotros éramos 2. No nos molestamos en agarrar la camisa, simplemente nos movimos lo más rápido que pudimos por el resto de la sección de Glastonbury del sendero, y luego tomamos el camino hacia Bennington para informar a la policía sobre lo que habíamos visto. Algunas personas nos han preguntado por qué no llamamos al 911 desde el sendero, pero honestamente no habría mucho que lograr incluso si hubiera conseguido conexión. Lo más importante para nosotros en ese momento era poner la mayor distancia posible entre nosotros y esas tumbas. Entiendo que podríamos haber transmitido nuestra última posición o algo así en caso de que fuéramos atacados por alguien, pero si eso sucediera, estaríamos igualmente jodidos, y llamar al 911 no habría hecho una maldita diferencia si necesitáramos correr por alguna sección del sendero lejos de algún maníaco homicida. Después de llegar al pueblo más cercano, encontramos un teléfono y llamamos al 911 para conectarnos con la policía local. Les conté todo y el oficial con quien hablé se tomó todo muy en serio, y luego me agradeció por llamar. También me dio su número de contacto personal en caso de que quisiera verificar cómo iban las cosas. Pensé que fue muy amable de su parte intentar darme un poco de tranquilidad y hacerme sentir que me estaban cuidando. Pero luego llegó el momento de decidir si queríamos continuar el resto de nuestra caminata, y al principio estábamos indecisos. Mi mejor amigo estaba convencido de que podíamos saltarnos un poco el sendero y tal vez conseguir un aventón hasta el siguiente pueblo. Luego volver al sendero para el resto de nuestro viaje. Quería hacerlo, realmente quería, y no estaba usando esas tumbas como excusa para acortar el viaje. Pero no podía volver a caminar por esas colinas con buena conciencia sabiendo que algo tan oscuro estaba sucediendo en el área. La forma en que lo vi, y esto es lo que le dije a mi amigo, esas podrían no ser las únicas 2 tumbas allí. Podría haber otras a lo largo de esa sección del sendero, y alguien simplemente espera cerca de ellas, esperando a 1 o 2 excursionistas que pueda asesinar y enterrar en menos de 1 hora. Estuvimos de acuerdo en quedarnos en un motel esa noche, y luego llamaríamos al sheriff al día siguiente. Si se encontraba una explicación inocente para las tumbas, seguiríamos adelante según lo planeado, pero si no, no podía continuar, simplemente no podía. Al día siguiente, ¿qué crees? El sheriff ni siquiera se había tomado el tiempo de revisar las tumbas, pero me aseguró que lo haría ese mismo día. Le agradecí de la manera más educada posible, pero la falta de acción de su parte marcó el final de nuestro viaje. Mi amigo estaba bastante enojado en ese momento, porque nuestra caminata por la sección de Tennessee del Sendero de los Apalaches era algo que había estado esperando durante mucho tiempo, pero como le expliqué una y otra vez en el viaje de regreso a casa, también era algo que yo esperaba con ansias. No abandoné porque escuché algunos ruidos espeluznantes por la noche y quería una ducha de verdad. Abandoné porque temía por mi vida, que alguien cuelgue algunas figuras de palos estilo Blair Witch en los árboles a lo largo del sendero. Es una cosa, una obvia broma, o simplemente un tributo a una película objetivamente increíble. Pero 2 tumbas marcadas por una camisa roja brillante. Alguien puso mucho tiempo y esfuerzo en ellas para que fuera solo una broma, o al menos no es algo en lo que esté dispuesto a apostar mi vida.
Hace unos años, unos amigos y yo estábamos caminando por el sendero de los Apalaches, no muy lejos de Intown, Pensilvania, cuando encontramos algo que nos asustó muchísimo. Estábamos descansando en una pequeña colección de rocas que servían como sillas cuando un amigo nuestro se levantó para estirar las piernas un poco y caminó alrededor de su roca, y luego notó algo que sobresalía de la base. Se agachó y sacó lo que parecía una lata de caramelos de estilo antiguo, de las de metal con la tapa en una bisagra. Empezamos a bromear sobre cómo había encontrado el escondite de alguien, pero cuando la abrió, todo lo que encontró fueron 2 pedazos de papel sucios. Los sacó, dejó la lata en la roca, y luego desdobló el primero de los 2 pedazos. Echó un vistazo a un lado y luego lo giró para mostrarnos que era solo una especie de dibujo burdo de algunas rocas y árboles, presumiblemente las mismas rocas y árboles en los que estábamos ahora. Pero luego, al girar el pedazo de papel para mostrárnoslo, leyó lo que había en la parte de atrás del papel, y su rostro pareció desmoronarse. Le preguntamos qué pasaba, y leyó el breve mensaje en voz alta. Esto fue lo último que Sara vio. Todos respondimos con que no puede ser, amigo, muéstranos. Y no estaba mintiendo, realmente decía eso, pero luego le pedí que desdoblara el otro pedazo de papel, pero se negó. Así que otro de mis amigos se levantó, caminó hacia él y tomó el papel desdoblado de sus manos. Luego, después de desdoblarlo y echar un vistazo rápido a lo que estaba escrito, su expresión también cambió. Lista de personas a las que quiero pedir perdón. Leyó en voz alta y luego comenzó a enumerar un montón de personas a las que alguien aparentemente había robado. Mi primer pensamiento fue que tal vez era una nota que alguien dejó antes de quitarse la vida, escrita por alguien a quien le gustaba dibujar y referirse a sí mismo en tercera persona o algo así. Pero luego, escuchar cómo había robado a alguien me hizo pensar que estaba escrita en tercera persona, porque realmente fue escrita por otra persona. Esto generó mucho debate entre nosotros porque, obviamente, el robo no excluía la posibilidad de que alguien muriera, y Sara podría haber robado mucho dinero, arrepentirse y luego subir a las colinas para quitarse la vida. Pero entonces, seguramente una nota así habría incluido una disculpa a sus padres o algo por el estilo. Al menos esa era mi opinión. ¿Por qué solo enumerar a las personas a las que robó? Pasó un minuto antes de que uno de nosotros pensara en comparar la caligrafía de cada nota, pero incluso entonces no todos estábamos decididos. La nota de disculpas estaba escrita con una pluma completamente diferente, pero la caligrafía era tan temblorosa que no estaba fuera de discusión que hubiera sido escrita en un momento diferente cuando el escritor estaba experimentando emociones extremas, y todo eso. Al final, dejamos de discutir y decidimos buscar señales de un cuerpo o cualquier cosa. No había ninguna posibilidad de que simplemente deslizáramos las notas de nuevo en la lata, la metiéramos de nuevo bajo la roca y nos alejáramos después de encontrar algo así, incluso si era solo la idea enferma de una broma de alguien. Valía la pena en nuestra tranquilidad asegurarnos de que no estábamos dejando a alguien pudriéndose en el bosque. Caminamos un rato, pero no encontramos ningún cuerpo. No encontramos nada sospechoso ni nada por el estilo, y siendo honesto ni siquiera sabía qué estaba buscando. Seguía diciéndole a uno de mis amigos que buscara tierra removida, pensando que podría haber una tumba poco profunda bajo nuestros pies. Pero estábamos en el bosque, toda la tierra está removida. Después de eso, volvimos a pensar en lo que debíamos hacer, y decidimos llevar la lata y las notas al próximo pueblo, y entregarlas en la comisaría o el departamento de cualquier tipo de organismo, encargado de la ley que tuvieran en el pueblo. Cuando llegamos, les contamos a los policías lo mismo que te acabo de contar. Podría no ser nada, solo una broma tonta o algo así, pero no podíamos simplemente alejarnos y olvidarnos de que alguna vez encontramos esa lata y esas notas. Hasta el día de hoy, sigue siendo la cosa más espeluznante que he encontrado mientras hacía senderismo. Decidí tomarme unos días libres y desconectarme de la rutina. El senderismo siempre había sido mi escape, mi manera de recargar energías. Así que preparé mi equipo y me dirigí a una de las rutas de senderismo más hermosas y desafiantes de la región, ubicada en un parque nacional conocido por su densa vegetación y espectaculares vistas. El parque, llamado Greenridge, era famoso entre los aficionados al aire libre y ofrecía kilómetros de senderos
que serpenteaban a través de bosques antiguos, arroyos cristalinos y colinas ondulantes. Llegué al parque en una fresca mañana de otoño, cuando los colores de las hojas empezaban a cambiar, creando un paisaje de tonos dorados y rojizos. El aire estaba lleno del aroma a tierra húmeda y hojas caídas. Después de registrar mi entrada en el centro de visitantes, comencé mi caminata, siguiendo un sendero que se adentraba en el corazón del bosque. Me sentía en paz, disfrutando del silencio roto solo por el crujir de mis botas sobre el suelo y el canto ocasional de un pájaro. El sendero era estrecho y serpenteante, con árboles altos que se alzaban como gigantes a ambos lados. Las hojas caían suavemente, creando una alfombra natural bajo mis pies. El sonido del viento susurrando entre las ramas era casi hipnótico. Caminé durante horas, dejando que mis pensamientos se dispersaran con el ritmo constante de mis pasos. Me sentía lejos del estrés y las preocupaciones diarias, completamente inmerso en la belleza del entorno. Llevaba unas horas caminando cuando me topé con algo que me hizo detenerme. A lo lejos, en una parte del sendero que parecía menos transitada, vi a un hombre. Estaba agachado cerca de un par de sacos grandes. Al principio no le di mayor importancia, pensando que podría ser otro senderista tomando un descanso. Sin embargo, algo en su postura y en la forma en que miraba a su alrededor me hizo sentir incómodo. Decidí observar desde una distancia segura, ocultándome tras unos arbustos. El hombre era alto y robusto, vestido con ropa oscura y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Tenía movimientos metódicos y precisos, como si estuviera acostumbrado a esa rutina. De repente levantó uno de los sacos y lo cargó al hombro. Fue entonces cuando vi que no eran simples sacos, eran niños. 2 niños, aparentemente dormidos, colgaban inertes sobre sus hombros. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué estaba haciendo ese hombre en medio del bosque con esos niños? Sin pensarlo, saqué mi teléfono y tomé una foto desde lejos, asegurándome de no hacer ningún ruido que pudiera delatar mi presencia. Los niños estaban completamente inmóviles, sus cuerpos colgaban como muñecos de trapo. Mi mente corría tratando de entender lo que estaba viendo. El hombre miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que nadie lo estaba observando, y comenzó a caminar hacia una parte más densa del bosque. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo e incredulidad me impulsó a seguirlo. Sabía que tenía que hacer algo, pero también debía ser cauteloso. No podía arriesgarme a ser descubierto. Lo seguía a una distancia prudente, tratando de mantenerme fuera de su vista. Cada paso que daba aumentaba mi temor y mi determinación. Después de unos minutos de caminata, el hombre se detuvo frente a lo que parecía ser la entrada de una cueva oculta entre la vegetación. Allí, depositó a los niños en el suelo y desapareció en la oscuridad de la cueva. Sentí una urgencia abrumadora de rescatar a los niños, pero no podía hacerlo solo. Decidí que lo mejor era regresar rápidamente y alertar a las autoridades. El camino de regreso fue un tormento. Corría lo más rápido que podía, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de imágenes aterradoras. Cada crujido de las ramas bajo mis pies parecía resonar en el silencio del bosque, y cada sombra se convertía en una posible amenaza. No me detuve hasta llegar al centro de visitantes. Al llegar, jadeando y con el rostro pálido, me dirigí a la recepción y les conté lo que había visto. Al principio, el personal parecía incrédulo, pero al mostrarles la foto que había tomado, su expresión cambió a una mezcla de horror y urgencia. Con el corazón en la garganta, me di la vuelta y comencé a correr de regreso por el sendero. La policía llegó rápidamente al parque y comenzaron a organizar una búsqueda. Les di toda la información que pude, incluyendo la ubicación aproximada de la cueva. Equipos de rescate y agentes se adentraron en el bosque, mientras yo esperaba ansioso en el centro de visitantes. La espera fue angustiante, cada minuto que pasaba aumentaba mi desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, un oficial regresó con noticias. Habían encontrado la cueva y, dentro de ella, a los 2 niños que había visto. Estaban asustados y desorientados, pero vivos. Sin embargo, la búsqueda reveló algo aún más macabro. Más adentro de la cueva, encontraron restos humanos, huesos y cuerpos en diferentes estados de descomposición. Eran los cuerpos de otros niños que no habían tenido tanta suerte. La noticia sacudió a la comunidad y a todo el país. El parque, antes un refugio de paz y belleza,
se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. Las familias de los niños desaparecidos fueron notificadas, y el dolor y la desesperación llenaron el aire. La policía continuó la búsqueda del hombre, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Las pistas eran escasas, y aunque se realizaron extensos operativos, nunca lograron capturarlo. Desde ese día mi vida cambió para siempre. Las imágenes de los niños y la cueva me perseguían en mis sueños. Sentía una profunda culpa y tristeza, aunque sabía que había hecho lo correcto al informar a las autoridades. Pero la pregunta que siempre me atormentaba era si podría haber hecho más. La historia de los niños y el hombre que se los llevó se convirtió en una advertencia sombría. Nadie podía comprender cómo algo tan horrible podía suceder en un lugar tan sereno, y aunque la policía y los voluntarios hicieron todo lo posible por encontrar al culpable, él seguía libre, un monstruo en la oscuridad, capaz de volver a atacar en cualquier momento. Esta es mi historia, una historia de horror y tristeza que nunca olvidaré. Nunca encontraron al hombre, pero sí los restos de los niños, huesos y cuerpos en descomposición. Y así, el recuerdo de ese día permanece, una sombra que nunca se desvanecerá completamente. Las hojas crujían bajo mis pies mientras corría por el sendero estrecho y sinuoso del Parque Nacional Deep Woods. El aire frío de la montaña quemaba mis pulmones, pero no podía detenerme. Sentía su presencia detrás de mí, cada vez más cerca. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando sombras que parecían moverse y acecharme. No había tiempo para mirar atrás. Solo podía concentrarme en seguir adelante, en escapar de esa pesadilla. Había comenzado mi día con la intención de disfrutar de una tranquila caminata por uno de los senderos más bellos del parque. Deep Woods era conocido por su densa vegetación y vistas impresionantes. El sendero que elegí, el de los pinos antiguos, era un favorito entre los excursionistas. No esperaba que la tranquilidad del bosque se convirtiera en un escenario de terror. Todo comenzó cuando noté a un hombre extraño en el sendero. Llevaba una chaqueta oscura y un gorro que ocultaba gran parte de su rostro. Al principio no le presté mucha atención. El senderismo era una actividad común aquí, y no era raro cruzarse con otros amantes de la naturaleza. Sin embargo, algo en su comportamiento me hizo sentir incómoda. Caminaba demasiado cerca, casi pisándome los talones. Intenté aumentar el ritmo pensando que simplemente me pasaría, pero él también aceleró. Decidí detenerme para dejarlo pasar, pero en lugar de seguir adelante, se detuvo también. Sentí una ola de pánico recorrer mi cuerpo. Traté de mantener la calma y le sonreí brevemente antes de seguir caminando, esta vez tomando un desvío hacia un sendero menos transitado, esperando perderlo de vista. El sendero alternativo era más estrecho y empinado, rodeado de árboles altos y densos arbustos. La sensación de estar atrapada creció con cada paso. Después de unos minutos, escuché pasos detrás de mí nuevamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Volteé la cabeza ligeramente y vi al hombre otra vez, ahora más cerca. Sus ojos eran oscuros y fríos, fijos en mí de una manera que me heló la sangre. No había duda, estaba siguiéndome. Aceleré el paso, tratando de no parecer asustada, pero el miedo se apoderaba de mí. El sendero se volvió más difícil, con raíces de árboles que sobresalían del suelo y piedras sueltas que hacían que tropezara constantemente. Mi respiración era cada vez más pesada, y el sudor comenzaba a empapar mi frente. Podía escucharlo detrás de mí, cada vez más cerca. No había forma de esconderme. El bosque era demasiado denso para salir del sendero sin dejar un rastro fácil de seguir. Finalmente vi un claro adelante y corrí hacia él, esperando encontrar algún refugio o al menos un lugar donde pudiera pedir ayuda. Al llegar, me encontré con una pequeña cabaña abandonada. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. El interior estaba oscuro y polvoriento, con muebles viejos y rotos esparcidos por la habitación. Cerré la puerta detrás de mí, intentando calmar mi respiración. El silencio dentro de la cabaña era abrumador, roto solo por el sonido de mis jadeos y el latido de mi corazón. Sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo. El hombre eventualmente encontraría la cabaña, y no habría salida. Busqué desesperadamente algo que pudiera usar para defenderme. Encontré un viejo palo de madera en un rincón y lo sostuve con fuerza.
Los minutos pasaron lentamente. Escuché pasos afuera y mi cuerpo se tensó. La puerta comenzó a abrirse lentamente y vi su sombra proyectada en el suelo. No podía esperar más. Con todas mis fuerzas corrí hacia la puerta y empujé el palo contra él. El hombre gruñó de dolor y retrocedió, dándome la oportunidad de escapar de la cabaña y correr nuevamente hacia el sendero. Corrí sin mirar atrás, el miedo y la adrenalina impulsándome hacia adelante. Mi mente estaba nublada por el pánico, pero sabía que debía encontrar ayuda. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un área más abierta donde vi a un grupo de excursionistas. Grité pidiendo ayuda y caí al suelo agotada. Los excursionistas se acercaron rápidamente y llamaron a la policía. Entre sollozos les conté lo que había sucedido. Me sentí aliviada al ver que finalmente estaba a salvo, pero el miedo y la tensión no desaparecían. La policía llegó rápidamente y comenzó a buscar al hombre en el bosque. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron al hombre escondido en una cueva cercana. Estaba desorientado y murmurando incoherencias. Lo arrestaron y lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo. Sentí una mezcla de alivio y horror al saber que finalmente estaba bajo custodia. Durante el interrogatorio, el hombre mostró signos claros de enfermedad mental. Sus respuestas eran erráticas y llenas de delirios. Los psiquiatras que lo evaluaron lo diagnosticaron con esquizofrenia grave. Fue internado en un hospital psiquiátrico bajo estricta vigilancia. Mientras el caso ganaba atención mediática, otras mujeres comenzaron a presentarse con historias similares. Cada testimonio era más aterrador que el anterior, revelando un patrón de acoso y violencia que había durado años. Las autoridades comenzaron a investigar más a fondo, y descubrieron que el hombre había estado merodeando por diferentes senderos, acechando a excursionistas solitarios. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunada que fui al escapar con vida. Sin embargo, el miedo y el trauma de ese día todavía me persiguen. Cada vez que salgo a caminar, no puedo evitar mirar por encima del hombro, temiendo que alguien me esté siguiendo. La experiencia me dejó con cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales, que probablemente nunca desaparecerán por completo.